Seguramente en las noticias habrás escuchado hablar de lo que se llama el bullying, una lamentable situación en donde más que nada los adolescentes cada día están más enmarañados. Pero ¿sabes de qué hablamos cuando hablamos de bullying? ¿De qué se trata y cuál es lo oculto en ese tema? Pues te invito a recorrerlo. Soy Cristian Ceballos. Esto es Tu Propio Camino. Cuando decimos que cada día la sociedad se encuentra en un estado más psicótico, cuando decimos que tú vas caminando por la calle y ves esferas y burbujas aisladas y no personas, en donde cada quien se encuentra ensimismado, van con los auriculares, no hay una percepción del otro, tú como peatón vas cruzando la calle y los autos parecen no registrarte, vas del otro lado del conductor y parecen los peatones no registrar los vehículos. Bueno, las respuestas cada vez más violentas, ya parece que no existen pasos de negociación, sino que ante la menor cuestión, ¿no?, de una diferencia, y muy a propósito digo esta palabra, la primera respuesta ya es directamente en lo real, en lo físico. De ahí es que decíamos que cada vez hablamos de una sociedad más psicópata, más psicótica también. Y el tema del bullying, yo recuerdo la semana pasada que sonaban las sirenas respecto del tema por todos lados, por lo menos aquí en Argentina, pero también sé que esto es un fenómeno a nivel mundial. Tú prendes el noticiero y resulta que en tal escuela golpearon salvajemente a una chica por ser de un bando diferente, o por ser linda, o a un chico por tener gustos diferentes. Bueno, todo eso está sucediendo, todo este conglomerado de cuestiones está sucediendo, pero lo importante es entender qué pasa en lo que pasa. O sea, tú puedes ver las noticias y ver los análisis que hacen y dicen, pero te aseguro que lo que vamos a recorrer hoy, en estos minutos, es la explicación desde lo oculto, la explicación desde la enseñanza de las culturas iniciáticas tiene para brindar respecto del tema, y por ende no solo una explicación, sino también una solución al tema. Te contaba yo que y siempre te cuento que así como es obviamente la evolución psíquica del ser humano, eso también está representado a nivel de la sociedad. No olvidemos que la sociedad es el conjunto de personas que la componen. Ergo, eso también está considerado a nivel de la masa que a nivel psíquico eso compone. Si tú miras allá por los principios del 1900, la época freudiana, donde Sigmund, digamos, la palabra no es inventó, tampoco descubrió, tampoco es creó, pero bueno, cuando surgió el psicoanálisis, era lo que se llama la plena época victoriana, una época de total represión, donde la mujer era vista casi como un objeto que solo servía para cumplir tareas en respecto del hombre, no podía tener obviamente ningún tipo de satisfacción. Recordemos que Freud, siendo un psiquiatra, no le alcanzó con la psiquiatría, y de ahí que tuvo que generar una nueva disciplina para dar una respuesta a lo que era una epidemia que había, donde todas las mujeres presentaban un síntoma bastante extraño, y era que tenían y lo voy a decir así, y ya con eso pongo la pauta, un miembro duro. Siempre o tenían el brazo duro, el cuello duro, la pierna dura, y no había una cuestión a nivel de físico que le diera una respuesta, tampoco con medicación.
Por eso Freud, un psiquiatra, tuvo que empezar a utilizar otras cuestiones para intentar develarlo. Empezó con la hipnosis, y la hipnosis le permitió descubrir que en realidad eso que llamamos estado de vigilia, la conciencia, en realidad hay algo detrás de eso que es el inconsciente, y empezó a trabajar que con ese inconsciente es lo que realmente se manifiesta a través del consciente, y bueno, y una cosa llevó a la otra, y obviamente toda esa cuestión, como te decía antes, de una sociedad victoriana donde una mujer estaba reprimida sexualmente. Imagínense que en esa misma época que surgió, por ejemplo, los vibradores, pero que eran de uso médico. O sea, como la mujer no podía tenía prohibido sentir placer y goce, iban al médico a que las masturbara. Esto lo pueden investigar ustedes. Era un tratamiento médico, imagínense a qué nivel. Y de ahí surgió obviamente el vibrador como un tratamiento médico para masturbar a la mujer, porque no tenía permiso en la sociedad de sentir placer, de disfrutar y de gozar. Eso obviamente, imagínense, esa represión llevaba justamente a esa cuestión de ese miembro duro en representación de lo que, digamos, dice desde la otra vertiente. Después, esa sociedad sea con tanta represión, si uno la tuviera que homologar a nivel, digamos, de un estadio psíquico, pero a nivel, digamos, masivo, es una sociedad totalmente neurótica, ¿sí? Una sociedad totalmente reprimida. Luego, con el devenir de los años, ¿sí?, esa sociedad ha ido mutando, y ha pasado de ser una sociedad neurótica histérica a ser una sociedad neurótica, digamos, cada vez más acercándose y degradándose hacia lo que es la perversión como estadio psíquico, como cuadro de estadio mental. Esto lo empezamos a ver cuando en la televisión empezó a verse todo el tema de la imagen, el tema de a surgir todo el tema de lo que son los travestis, todo el movimiento gay. Bueno, todo eso son cuestiones ligadas a nivel de sociedad. Yo acá aclaro, no es que estoy juzgando ni que estoy hablando de eso como si está bien, si está mal, si estoy de acuerdo o no. Simplemente estoy mostrando cómo la sociedad ha ido deviniendo en distintos estadios también, para entender y llegar a comprender lo que está sucediendo hoy. El perverso como estadio es el que se mueve a través de la imagen, el que gira en torno a la imagen y al como sí, o sea, y al parecer, cuando empezó todo el movimiento de, como te decía, de la televisión y de la imagen y de lo que se generaba, bueno, eso empezó a decantar, a mostrar que lo que se venía a nivel social ya era un momento perverso, o sea, una degradación en cuanto al estadio psíquico de la sociedad. Hasta llegar ahora, ya estos días, en donde lo que vemos es una sociedad que responde, como decíamos, a nivel de la psicosis. A nivel de la psicosis, la respuesta es lo que se llama a nivel de lo real. A nivel de lo real, ¿qué quiere decir? Que directamente las respuestas son en lo real. Golpes, violencia, discusiones, y llegamos aquí al tema del bullying. ¿Qué es el bullying? Es esto que decíamos, ¿no? Donde alguien, y acá empieza el tema, por ser diferente, por no encajar dentro de determinados tribus o parámetros, es directamente golpeado, hostigado. Bueno, yo recuerdo que cuando iba al colegio siempre existía la cosa de cargar a alguien, molestar a alguien, siempre uno de niño, y en grupos de niños, más que nada quizás en la primaria, después un poco más en la adolescencia, en secundaria, siempre hay alguien de punto y alguien de banca. Pero lo que hoy vemos excede el punto y la banca de aquellos momentos. Digo, ya directamente son desfiguraciones, son golpes, la golpea por ser linda, la golpea por ser cheta, la golpean por ser diferente. Ahora entendamos de fondo este tema, porque vamos a dar con la respuesta de un tema que es mucho más profundo y donde el bullying no es más que una manifestación.
y es el tema de las diferencias, la relación entre la diferencia y el psiquismo, la relación entre la identificación y el psiquismo, y obviamente todo lo que hace, porque el psiquismo, si hay algo que no soporta, es la diferencia, y hace cualquier cosa para anularla. Esto ya lo hemos recorrido de una manera mucho más, digamos, tocando el tema sin profundizar en otros videoprogramas. Nos decíamos que en el psiquismo existe un estado unificado, ¿sí? No existe una diferencia, el psiquismo no soporta una diferencia. Si lo teníamos que graficar con una figura geométrica, decíamos que la esfera, el círculo, es lo que representa el psiquismo. Es una cosa sin límites, ¿sí? Totalmente indiferenciado, no hay división, ¿sí? Por eso esta cuestión, si uno se mete más en el tema del famoso corte paterno, donde tiene que ir haciendo un corte de esa célula que representa al hijo y a la madre, ¿sí? A nivel simbólico, que esa separación que se produce al momento de nacer del niño, a nivel psicológico en realidad aún no está separada, siguen funcionando como una unidad, como una célula. Eso es donde entra en juego la función paterna, que tienen que hacer ese corte, y que ese corte siempre es fallido, y después está en cada uno de nosotros realizar ese corte a través de lo que es el trabajo personal. Y decíamos también entonces que el tema de la diferencia es la base. Como el psiquismo no soporta la diferencia, siempre intenta anularla. Y hoy lo que vemos en día, ¿qué es a nivel de la sociedad? Lo que se llama las tribus urbanas. Tú agarras y ves tribus de punk, rockeros, heavies, chetos, y siempre relacionado a lo mejor hasta con un movimiento musical o con algo masivo que los represente y los identifica. Lo mismo pasa a nivel político, si lo quieres ver. Están los de derecha, los de izquierda, aquí en Argentina los anti-K. Pero el tema no es que esté mal que haya grupos diferenciados. Eso está bárbaro, porque te permite un pluralismo muy distinto. Lo que está mal, y es lo que te muestra antes, como te decía, el estado psicótico, es que es lo tuyo o nada. O eres como yo o no eres. Y en lo real se ve eso. O eres como yo, o eres de mi grupo, eres de mi tribu, o no eres. O piensas como yo o no eres. O haces lo que yo o no eres. Ahí en esa cuestión, esa respuesta en lo real, tan tajante, sin mediación de palabra alguna, es donde se ve ese estadio psicótico de la sociedad. Ahora bien, ese es el cuadro, el síntoma que todos los vemos cuando prendemos la televisión, cuando leemos noticias en el Facebook, cuando charlamos, porque los temas del día siempre rondan un grupo atacando a otro por ser diferente, un grupo defenestrando a otro por ser diferente. O estás conmigo o no estás. Y a nivel de la adolescencia, del bullying, pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es la solución? ¿Con qué te proteges y te sanas de eso? A ti, a tus hijos, a tu familia, etcétera. Con lo que antes decía que produce el corte, con la función paterna. Yo hace un tiempo atrás grabé un video que se llama La función paterna, la solución a la crisis social y personal. Y es aquí donde nuevamente traigo ese llamado a ponerlo en juego, porque está claro que cada vez hay menos función paterna, y eso lo único que genera es que cada vez se degenere más la sociedad y las personas como tales. Ahora, ¿qué es función paterna? Yo te lo describí en aquel momento de una manera bastante simple y entendible. La función paterna tiene una triple función y tiene una cualidad. La función paterna, que es la que tienes que aprender a aplicar para protegerte de todas estas cuestiones que mencionábamos antes, para sintonizar otra estación de radio y escuchar otra melodía, y es simple. La función paterna no solo es
la que te dice que sí y que no, que es donde casi siempre queda recortada esa función, esa diferencia no soportada. Fíjate que tú cuando logras algo, cuando dices hice una diferencia, ¿sí? Cuando logras algo para mejor, donde haces una diferencia, automáticamente pues parece que hicieras algo con que la borras, te pasa algo que la anula, haces como el Pato Gallarete, una buena y dos malas. Bueno, eso es porque como el psiquismo no soporta esa diferencia, la intenta anular. Y lo mismo hace la sociedad. Ante la diferencia, la anula. Y como estamos en una sociedad psicótica, la manera de anular esa diferencia es en lo real. Es directamente a los golpes. Es con violencia. Y la función paterna, como te decía, tiene la función, esa triple función que es la de prohibir, como decíamos, que sí, que no. La función paterna tiene el rol de proteger y el rol de estimular. Esas son los tres roles de la función paterna: prohibir, proteger y regular. Y regular, bueno, lo mismo que en este caso. Entonces decíamos estimular. Es como cuando tú tus niños, ¿qué haces? Le prohíbes, le dices que sí, que no. Lo estimulas, le haces un bravo cuando está bien, le haces saber que eso está bien y que lo tiene que seguir haciendo, y lo proteges. Bueno, el secreto, como decíamos, ya entra cuando además le cruzamos a esa función lo que por lo general queda no recortado, sino oculto de la función paterna y casi nunca se sabe, que es la función temporal. Porque la función paterna es una función que encarna un rol temporal. ¿Por qué? Porque el secreto está en que tú tienes que decirle cuándo sí y cuándo no, cuándo proteger y cuándo no, porque si no, a ver, si todo es prohibición, o sea, vamos a ver, si tú no dices cuándo sí y cuándo no, sino solo que sí y que no, lo que estás inculcando es que la persona no sepa cuándo lo que está haciendo lo puede hacer y cuándo lo que está haciendo no se puede hacer. Si tú ante una protección la aplicas todo el tiempo, lo que estás haciendo ya es una sobreprotección. Tienes que saber cuándo proteger y cuándo no. O sea, cuándo darle lugar a la otra persona de que aprenda a protegerse a sí misma. Y con el estímulo es lo mismo. Si tú todo el tiempo estás estimulando, pues todo lo que haga esa persona va a creer que está bien y después terminan haciendo cualquier cagada y esperan aplausos. Y es lo que vemos en la sociedad en general. Cualquiera termina haciendo cualquier cosa y espera y cree que está bien. Por eso decíamos que la mejor homólogo para la función paterna es el semáforo. Porque el semáforo te dice cuándo sí y cuándo no. Y a la vez que te está diciendo cuándo sí y cuándo no, te está protegiendo. Porque si tú cruzas cuando no corresponde, tendrías un accidente. Entonces el semáforo te dice no, ahora no. Y al decirte no, te está protegiendo. Y al decirte que sí, te está estimulando a que lo hagas. Bueno, esa función del semáforo, aunque parezca muy obvia y hasta muy burda, es la mejor representación de lo que es la función paterna. Te aseguro y te propongo que lo pongas en práctica, de que si tú cumples y aprendes a ver la realidad de esta manera, te darás cuenta que hoy no existe la función paterna, porque todo parece ser estimulado, nada parece ser prohibido, y la protección ni hablar. Lo que hay es una inseguridad total. O sea, hay una ausencia de función paterna, ergo hay un estado de psicosis. Y a la psicosis, la única manera de ponerle un corte es con la función paterna. Te agradezco que te haya gustado este video programa. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, le das un clic aquí abajo. También obviamente que lo compartas, que lo comentes este video, porque es un mensaje que tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible, para que todos tengamos la oportunidad de contactarnos con estos temas. Dale un like, te invito a que me sigas en el fanpage de Facebook, en Twitter, bueno, por donde tú gustes. Pero recuerda que te invito a que te suscribas a este canal y a que compartas y comentes este video. Será entonces hasta el próximo encuentro de tupropiocamino.org. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración.
nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos.